Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias a Exoja por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes y muy contento de estar compartiendo panel con este grupo de disertantes, la verdad, de primera línea dentro de lo que es la economía agropecuaria en el país. Paso rápido a presentarlos. Tengo a mi izquierda a Maximiliano Moreno. Maximiliano es abogado con una maestría en Relaciones Internacionales y un posgrado en Procesos de Integración Regional y actualmente es director de la Fundación INAI. Hola Maxi, bienvenido. Tenemos también a Sol Arcidiácono. Sol es contadora con una maestría en Finanzas en la Universidad de Cataluña y actualmente es responsable de la Mesa de Granos para Latinoamérica de Hedgepoint. Hola Sol, bienvenida. Tenemos a Emilce Terré. Emilce es economista con múltiples artículos dentro de lo que es el campo de la investigación y la docencia y actualmente es jefa del Departamento de Estudios Económicos de aquí, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hola Emi, bienvenida, ¿cómo estás? Y por último lo tenemos a Iván. Iván es licenciado en comercialización y actualmente es Chief Commercial Officer de A3 Mercados, director de Primary y de Lumina Américas. Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, creo que no podemos tener mejor contexto para tener hoy un panel de mercado de soja, ¿no? Por un lado tenemos esta baja temporal en retenciones que tanto estuvo moviendo el mercado en estos últimos días, tanto en volúmenes como en precios, y también estamos de cara a lo que es la siembra de la campaña 25-26, ¿no? Y acá va a ser importante escuchar a Emilce, que nos va a comentar cuáles son las primeras proyecciones que tiene la Bolsa de Comercio de Rosario en términos de producción, de área sembrada, de consumo interno, de exportaciones de poroto y también las proyecciones que tienen para los próximos años, para el mediano y largo plazo para la Argentina. También no solamente vamos a intentar saber cuánto va a tener de producto Argentina para el próximo año, sino también en qué contexto global se va a insertar esa mercadería, ¿no? En este año en el que tanto estuvimos todo el año hablando de aranceles y de guerra comercial, creo que es importante saber qué estamos haciendo a nivel de cadena y a nivel de estados en términos de abrir nuevos mercados. Maxi nos va a comentar un poco cómo está la situación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuáles son las oportunidades y las amenazas para la cadena, y también un poco cuál va a ser el rol de Argentina dentro de esta reconfiguración mundial que nos está trayendo la guerra comercial, ¿no? Después vamos a venir con Sol. Sol nos va a comentar un poco lo que está viendo en términos de mercados internacionales, cuál es la hoja de balance mundial que está viendo, cuál es el rol que va a tener Estados Unidos, China, Brasil en esta campaña que está apuntando a más de 180 millones de toneladas, cuál va a ser la situación y hacia dónde van los mercados, ¿no? Después vendremos con Emi, que nos va a comentar un poco el panorama del mercado local y terminaremos con Iván, que nos va a comentar un poco cómo está la situación del mercado A3, este mercado que sale de la fusión entre Matba, Rofex y el MAE, y cuáles son los nuevos instrumentos que están ofreciendo para la gestión del riesgo. Sin más desde mi lado, les recuerdo que tenemos habilitado el WhatsApp para que vayan mandando las preguntas y después, al terminar la disertación de los cuatro, vamos a ir transmitiéndolas. Bueno, Maxi, te dejo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Javier por la presentación. Un gusto estar acá. Si me ven que cabeceo un poco es para ver la pantalla. Bueno, como decía Javier, el objetivo de esta breve presentación es compartir con ustedes algunos fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial que naturalmente impactan en lo que producimos, cómo lo producimos y a quién se lo vendemos. Si yo les digo que 2 de cada 3 dólares son generados por el sector agroindustrial, que Argentina es el segundo o tercer exportador neto de agroalimentos a nivel mundial, si les digo que Argentina es líder en producción y comercialización de soja, harina de soja, de aceite de soja, seguramente no va a ser ninguna novedad para ustedes lo conocen mucho mejor que yo porque son expertos en la cadena. Ahora, si uno tiene en cuenta que el contexto internacional, que es clave para lo que producimos, cómo lo producimos y a quién lo vendemos, está transformándose en los últimos años. Siempre el contexto internacional fue determinante para el sector, pero en los últimos 5 años yo diría que entró en un proceso de transformación global. Esto se inició hace ya, como les decía, algunos años, tiene que ver con algunas fragmentaciones que hay a nivel multilateral, después le siguió el COVID, la guerra de Ucrania, son diferentes fenómenos donde hoy probablemente los aranceles de Estados Unidos sean una exteriorización bastante notoria de cómo se están generando
bloqueos en los flujos de bienes y servicios a nivel mundial, pero que no es solamente el único fenómeno, sino que esto es algo que se viene gestando desde hace algunos años. Esto hace que cada vez sea más importante hacer una lectura de estos procesos, donde es complejo, cada vez son más fenómenos los que influyen a nivel de comercio mundial, son más inciertos y donde la volatilidad y los cambios son determinantes. De hecho, una anécdota, la semana pasada, hace unos pocos días, Manuel de la Bolsa de Entre Ríos me contacta y me dice qué se sabe del reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Hago un par de consultas a la Cancillería, a la Embajada, me juraban y recontrajuraban que de ninguna manera se iba a postergar. No había forma que se postergara. Bueno, hoy a la mañana, como muchos de ustedes seguramente se enteraron, parece que va a haber una postergación. Digo, esto es algo que es recurrente y arriesgar escenarios futuros es, digamos, fuertemente incierto, muy complejo, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos lo máximo posible. Bueno, muy rápidamente, ustedes conocen perfectamente la cadena de la soja, representa el 25% de lo que hoy se exporta a nivel de bienes en todo el país, y lo más destacable de la cadena es que el 87% de los productos son transformados, es decir, son vendidos no como productos, sino como harina o como aceite. El otro elemento destacable es que el 80% de lo que produce la cadena se exporta. Vuelvo al comentario inicial, si es clave el contexto internacional para el sector agroindustrial, lo es especialmente para esta cadena. De los múltiples acontecimientos que tienen lugar a nivel global, nos vamos a focalizar, por una cuestión de tiempo, en dos, que es el famoso acuerdo en Mercosur y Unión Europea, y el segundo punto es esta guerra comercial y los aranceles de Estados Unidos y las consecuencias de los aranceles de Estados Unidos, porque uno tiende a focalizarse en creer que el único que está haciendo cosas es de Estados Unidos. Todo el mundo está haciendo cosas, en parte en respuesta a Estados Unidos, pero se están reacomodando los flujos a nivel mundial, y la idea de esta presentación es no hacer un análisis muy global de estos procesos, no nos daría el tiempo, pero sí tratar de hacer alguna bajada a cómo esto podría llegar a impactar en la cadena. En el caso de Mercosur y Unión Europea, como el acuerdo está escrito, es más fácil anticiparse a las potenciales oportunidades que se generan en el acuerdo. En el caso de los aranceles de Estados Unidos es muchísimo más complejo, es mucho más incierto, está en pleno proceso de reestructuración, pero vamos a intentar acercar algunos comentarios. Mercosur y Unión Europea. Antes de entrar al acuerdo, porque a veces hay algunas confusiones que tienen que ver muchas veces con lo complejo que es el entramado jurídico institucional en Europa. ¿Dónde está el acuerdo en este momento? En este momento el acuerdo está del lado europeo. Es el Consejo de la Unión Europea, que es un órgano político integrado por los ministros, quien tiene que votar afirmativamente y con este voto afirmativo se va a autorizar a la firma del acuerdo. Así que en este momento no hay mucho para hacer del lado del Mercosur, la negociación está cerrada, los textos están cerrados, hay un control político dentro de Europa, donde el Consejo de Ministros de la Unión Europea tiene que habilitar la firma del acuerdo. Si todo sale bien y se tiene esta mayoría necesaria para habilitar la firma, se estaría firmando a fin de año. La especulación es que sea en la cumbre en Mercosur de diciembre, pero para esto, bueno, nuevamente hay que sortear algunos frenos internos y algunos temores que tiene absolutamente infundados algunos Estados miembros del lado europeo. Si este acuerdo se firma y entra en vigor, que es lo que todos esperamos, el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur van a ingresar a Europa en alguna situación preferencial. Casi todo lo que se manda a Europa va a ingresar en mejores condiciones que las que ingresa ahora. De este 99,5%, el 70% va a ingresar con arancel 0% desde el día que el acuerdo entra en vigor. 70% entra a Europa con arancel 0% inmediatamente con la entrada en vigor del acuerdo. Luego un 14% de las exportaciones, el arancel en Europa se va a ir eliminando en un periodo que va entre 4 y 10 años, y el 15,5% restante entra en alguna cuota que es, el típico caso es la cuota Hilton, para simplificar, donde la desgravación del arancel se aplica solamente a un volumen limitado de productos. Siendo la cadena, va a entrar con arancel de 0% con la entrada en vigor del acuerdo, porotos de soja, aceite de soja para uso industrial y harina y pellet de soja. Ustedes me dirán, algunos de estos productos ya entran a cero. Bueno, sí es cierto,
pero lo que hace el acuerdo es estabilizar esto y que nunca más la Unión Europea le va a poder subir el arancel a Argentina. Si lo quiere subir, se lo va a tener que subir a otro país, no a Argentina. Esto es un seguro que da previsibilidad y estabilidad a los flujos de comercio y de acceso al mercado de la Unión Europea. Se eliminan los aranceles de soja, del aceite de soja en 4 años, lecitina de soja en 4 años y biodiesel en 10 años. Otros beneficios, bueno, derechos de exportación, que tanto tiempo nos ocupó el día de hoy. A partir de la entrada en vigor del acuerdo, la regla general es que en el comercio bilateral, a los 3 años de que el acuerdo entre en vigor, no se puede aplicar derechos de exportación a ninguna cadena, salvo soja. Hay otras cadenas adicionales, pero en materia agroindustrial la más relevante es soja. No se podrían aplicar más derechos de exportación en todo lo que va a ser la Unión Europea. En el caso de la cadena de soja, al 5.º año empieza a aplicarse un cronograma de desgravación que va a ir desde el 18% y que va a terminar en 14%. Con lo cual, en 10 años, Argentina, ojalá que sea cero el derecho de exportación, pero por lo menos hay un compromiso internacional de que bajo ningún concepto se va a poder aplicar un derecho de exportación superior al 14%. Hoy quedó un poco atrasado, estos son compromisos que se negociaron en el 2019 en otra situación, por supuesto. Otro tema importante es que prohíbe las restricciones. Las exportaciones, ¿se acuerdan de los famosos ROE? Bueno, no va a poder haber más ROE. Y se acuerdan de las de JAI, que recién comentaba Pablo Lavigne, o la CIRA. Hemos tenido diferentes términos creativos para hacer referencia a estas licencias de importación. Nuevamente, con el acuerdo, esto no va a poder aplicarse. Vamos ahora muy rápidamente a Estados Unidos. Bueno, acá el escenario es mucho más complejo porque está en plena transformación. Estados Unidos, ustedes ya saben, que desde el mes de abril empezó a elevar aranceles de importación. Estos aranceles los fue elevando dependiendo del producto, dependiendo del país. Esto generó un gran revuelo a nivel internacional. Las cosas se están empezando a acomodar muy lentamente, pero de forma mucho más lenta de la que se preveía en su comienzo. Yo recuerdo las primeras declaraciones de Estados Unidos, se especulaba con que en el plazo de 1 mes o 2 meses se firmaran cientos de acuerdos comerciales. Esto no ha sido así. Hasta ahora hay 6, 7 acuerdos firmados y no se conoce el contenido exacto de estos acuerdos, con lo cual medio que lo venimos siguiendo a través de Twitter y lo que sale en algunas páginas, pero es bastante incierto el contenido. Estos acuerdos son muy complejos, son muy detallados, hay que ser minucioso antes de llegar a conclusiones, pero vamos a guiarnos con algunos elementos que tenemos y que se han hecho públicos. En primer lugar, lo que está claro es que esta nueva reconfiguración del comercio mundial a partir de los aranceles, tanto de Estados Unidos como los que le están aplicando otros países de Estados Unidos, ya sea bajándole aranceles o subiéndole aranceles, genera un nuevo escenario de comercio mundial para todos los productos. Nosotros pensamos en soja, pero esto tiene un impacto para todos los bienes y todos los servicios, con lo cual la incertidumbre y la volatilidad es moneda corriente en cualquier análisis que se hace en la materia. Vamos a ser un poco más teóricos. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que hay en el mercado de Estados Unidos? Bueno, amenazas, en primer lugar, la primera amenaza va a estar del lado de que estos aranceles claramente le van a generar al farmer norteamericano, al rancher norteamericano, una ventaja competitiva porque va a haber un arancel que va a ser como mínimo 10% que hasta este momento no existía. Con lo cual, ya de por sí hay una protección adicional que hasta este momento no existía. Todo lo que queramos vender a Estados Unidos ya va a ingresar en peores condiciones, salvo que se resuelva esto en el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que todavía está en negociación. En segundo lugar, las amenazas pueden venir del lado de aquellos países que negocien mejores condiciones de acceso que las que pueda negociar Argentina. Hoy México, Canadá, claramente se han visto beneficiados porque hoy, bajo los paraguas legales que tienen, están ingresando al mercado de Estados Unidos con arancel cero. Y no es menor, probablemente en la cadena de soja no sea tan relevante, pero son 2 exportadores que dan cuenta de más de la mitad, o casi la mitad, de los productos agroindustriales que exporta Estados Unidos desde todo el mundo. Con lo cual, claramente México y Canadá son 2 países que por el momento están siendo beneficiados. Y también la Unión Europea, que tiene un acuerdo que hay que terminar de verlo, pero que probablemente algunos productos puedan ingresar en mejores condiciones que pagando un arancel del 10%, que es el arancel que por ahora está tributando Argentina. Oportunidades que va a tener Argentina, bueno, va a tener oportunidades en el mercado de Estados Unidos,
toda vez que seguramente esté negociando mejores condiciones que otros países que hoy están en la mira. Uno piensa rápidamente en Brasil, este arancel del 50%, Brasil hoy exporta mucha carne bovina, exporta tabaco, exporta azúcar, son todos productos que Argentina exporta hoy a Estados Unidos y que eventualmente Argentina podría tener una ventaja competitiva contra Brasil. Otros países son India, Indonesia, Tailandia, pero bueno, en definitiva hay que ver cómo termina de reacomodarse estos aranceles, insisto, de Estados Unidos al mundo y del mundo a Estados Unidos. ¿Qué amenazas vemos en el mercado mundial? Bueno, las amenazas van a venir sobre todo del lado de aquellos países que en su negociación con el Estados Unidos les den aranceles más bajos que los que hoy les cobran Argentina. Y uno ahí piensa en Filipinas, Indonesia, Vietnam. Son todos países que bajo algún formato le están dando privilegios a productos de Estados Unidos de forma discriminatoria, por así decirlo, que son beneficios solo para Estados Unidos o que en algunos casos no le bajan el arancel, pero que se induce a comprar productos de Estados Unidos. O sea, recuerdo el caso de Vietnam, por ejemplo, que fue reconocido abiertamente, donde empresas vietnamitas dicen, bueno, vamos a privilegiar la compra de productos de Estados Unidos. Y las oportunidades van a venir de la mano de aquellos países que se peleen con Estados Unidos, es decir, que no lleguen a un acuerdo y que empiecen algún tipo de guerra comercial. Uno, lo primero que le viene a la cabeza es China. Por ahora con China hay una especie de situación de compás de espera que va a durar hasta noviembre, pero eventualmente si la negociación entre China y Estados Unidos no llegara a buen puerto, bueno, ahí claramente va a haber sanciones comerciales a Estados Unidos y oportunidades para Argentina. Muy rápidamente, porotos de soja, bueno, claramente ahí Argentina es un actor relevante, pero Estados Unidos domina el mercado mundial, Argentina tiene una porción todavía relativamente chica, porque, como les mencionábamos antes, gran parte del poroto se industrializa, y la suerte de lo que va a pasar con esto va a depender un poco de la negociación entre China y Estados Unidos, como les mencionaba antes. De alguna manera ya estamos viendo hoy los rebotes de esta negociación a partir del incremento de compra de porotas. Naturalmente China se está estoqueando de granos ante un eventual quiebre en el abastecimiento de productos de Estados Unidos, que hoy no se ven órdenes de compra. En el caso de harina de soja, Argentina es líder mundial de harina de soja, Estados Unidos tiene un rol más bien secundario, y si bien uno mira los aranceles que aplican los países a los cuales nosotros le vendemos, son aranceles relativamente bajos, el más alto es 2,5%, que el que aplica Indonesia, con lo cual la posibilidad de priorizar productos de Estados Unidos con una rebaja de arancel es baja porque Argentina ya no tiene un arancel muy alto. Sí, la principal amenaza ahí vendría por el desvío de compras y que los operadores comerciales prioricen la compra de productos de Estados Unidos versus productos de Argentina. Esa sería la principal amenaza. En términos de oportunidad, bueno, México, Colombia, Canadá son compradores de harina de soja de Estados Unidos y si sus negociaciones comerciales terminan de forma no satisfactoria, eventualmente podrían ahí abrir nuevas oportunidades para Argentina. Por último, aceite de soja, y Argentina es líder mundial, prácticamente la mitad del mercado mundial depende de Argentina, y ahí no vemos que va a haber grandes amenazas. Estados Unidos no es un gran actor en términos de comercio mundial, y la demanda interna tan fuerte, sobre todo para la industria de biodiesel, sumado al hecho de que en su negociación con la Unión Europea le ha dado una cuota para aceite de soja, hace prever que en el corto plazo uno no debiera ver amenazas en términos de desplazamiento de productos de Estados Unidos que coman parte del mercado de Argentina, sobre todo pensando que el gran destino es India y hoy la relación entre India y Estados Unidos no está atravesando el mejor momento. Esto es muy rápidamente lo que tratamos de ver de los múltiples fenómenos que están teniendo lugar a nivel mundial, bajándolos a la cadena. Son fenómenos de vuelta dinámicos. Acuérdense lo que les decía cuando iniciaba la charla del tema de deforestación. La semana pasada era una cosa, hoy es otra. Mercosur y Unión Europea está escrito, eso no va a cambiar, pero sobre todo el fenómeno de Estados Unidos es un fenómeno de magnitud impresionante, muy dinámico, con muchísimas novedades, así que la invitación es a seguir este proceso y tener en cuenta que esto seguramente va a impactar en lo que producimos, cómo lo producimos y sobre todo a quién le vendemos y en qué condiciones se lo vendemos. Así que me quedo aquí y por supuesto quedo abierto a preguntas. Gracias. Gracias, Maxi. Clarísima tu exposición. Tengo un montón de preguntas, pero bueno, vamos a respetar la lógica del panel de esperar hasta el final. Seguimos con Sol. Sol, hola. Te escuchamos. Permiso, me voy a parar, ya había avisado, así puedo hacer mejor la presentación.
Tengo para exponer sobre mercado internacional. Tuve la oportunidad de compartir también el año pasado. Así que bueno, vamos a revisar algunos temas que ya fueron de alguna manera planteados. Y bueno, otra vez en un marco muy interesante, en una estacionalidad muy importante que es el mes de septiembre para el mercado de soja. Yo estoy a cargo, soy la directora comercial para América Latina en Hedgepoint. Nosotros somos una empresa global que brindamos acceso a los mercados internacionales y domésticos de cada región para la gestión del riesgo de precio. Nuestra misión, nuestra visión es analizar los mercados y buscar oportunidades de pricing, coberturas, justamente en este mercado, en este mundo en transición, ¿no? Ponemos opinión, análisis, vocación y tecnología. Y en esa línea vamos a compartir sobre el mercado internacional de soja y vamos a tratar estos temas rápidamente, el contexto internacional, tocando algunos temas que comentó Maxi, aspectos fundamentales del mercado de soja y después los actores principales. Estados Unidos, Brasil, Argentina y breves conclusiones, ¿sí? Con respecto al contexto macro, un poco lo que decía Maxi y discutíamos antes con los compañeros de panel, el tema tarifas es lo que le ha puesto más volatilidad a este ciclo al mercado, en un mercado de stocks abultados, en un mercado abastecido, donde el clima ha estado muy bueno en Estados Unidos, ha habido muy poca volatilidad por ese lado y el riesgo ha estado más desde el punto de vista de los conflictos comerciales, conflictos bélicos, ya crónicos, Medio Oriente, Mar Negro. Y bueno, y para mí una de las cosas más importantes del mercado de commodities este año es la política fiscal y monetaria en Estados Unidos, ¿no? Política fiscal que tiene que ver también con las tarifas, con la baja de impuestos prometida y votada por los votantes norteamericanos. Y bueno, y ese modelo republicano de dólar débil para ganar competitividad, ¿no? Make America Great Again. En todo ese despliegue tuvimos el tema de las tarifas, solamente este slide, después de la presentación tan relevante y detallada que hizo Maximiliano, de cuáles son los países donde todavía los más perjudicados, como decía, y las oportunidades que pueden ser para Argentina, decíamos la relación de Estados Unidos con India, Brasil, y bueno, y la diferencia de la guerra comercial anterior, que era China-Estados Unidos, hoy es un tema más multilateral y muy importante lo que comentábamos recién, de que esto es dinámico, que todo el tiempo se está revisando, lo está ajustando, lo está discutiendo. Y para mí, más allá del número, de cuánto es la tarifa y de con quién, en el contexto de los commodities y de la demanda, hace que el mercado esté como golpeado, como torpe, como muy conservador. Voy a poner otra planta de autos y no sé si voy a poder importar los insumos, y todo eso hace que la demanda esté de alguna manera más contenida. No tiene ese motor el mundo de parte de la demanda y el crecimiento que fue la globalización. Esto es un proceso que recoge. El ida y vuelta con China, como también decíamos, 90 días más para discutir, y el tema central desde el lado macro es la política monetaria, esta idea de recesión en Estados Unidos que cuesta tanto la generación de empleo en el principal, en el motor del mundo. Fíjense cómo se ha caído durante el año 25 con la promesa de Trump de Make America Great Again. Está con este desafío y por eso impulsando y presionando hasta la Fed para que baje las tasas, para que sean aceite para la economía. ¿Cómo lo bajamos a la soja? Los aspectos fundamentales, estacionalidad clave, septiembre es el comienzo de la cosecha de Estados Unidos y es el comienzo de la siembra en Brasil. Muy preliminar, y el ciclo comercial comienza ahora mismo, este mes. Este mapa es el que tenemos, el mapa de oferta y demanda que nos actualizó el USDA la semana hace 15 días, 10 días, donde hay muchísimos números, esta presentación es para ustedes. Quisiera resaltar que desde el punto de vista de los stocks globales estamos
bien abastecidos, ¿sí? Mantenemos. Y estos dos números, Brasil exportaría 112 millones de toneladas, para mí más, y es lo mismo que importa China este ciclo, ¿sí? Volatilidad en el mercado, otro apunte para tomar, si este año fue volátil o no. Esta es la curva estacional de volatilidad. Los picos, fíjense que son justamente en los meses en estos meses de mitad de año del verano boreal, donde normalmente hay más volatilidad. Sin embargo, este año fue un año tranquilo, ¿sí? Por este verano espectacular que tuvo Estados Unidos y esta sensación de que los stocks son suficientes. ¿Cómo actuó China como principal demanda? Bueno, prefirió, cuando pudo, originar en Brasil. Fíjense, estas barras naranjas es la estacionalidad que muestra muy bien la originación de China desde Brasil. Y bueno, su proyección, también una política de construcción de stocks. Esto que venimos repitiendo, China ha hecho un trabajo de abastecerse, de llegar a este ciclo, a esta discusión, a esta conversación con Trump, donde es más importante TikTok que de dónde compra soja, porque está de alguna manera bien abastecido. Este gráfico me gustó mucho, es la evolución de las importaciones de Brasil. Hace 20 años exportaba 23 millones de toneladas, hoy va para 120, y las importaciones de China, ¿sí? Fíjense, hace 20 años, por supuesto que era el principal destino, pero no tenía la relevancia, el 60% del mercado que tiene hoy. Hoy sí es el destino muy lejos principal y va a la par con Brasil. A la par, fíjense cómo han crecido las exportaciones de Brasil, mientras que acompañando esta demanda. Y estos son dos gráficos que muestran muy bien ese lazo, ¿sí? Los que estaban el año pasado yo decía, China compra alegremente de Brasil, y no es solamente una expresión, es un hecho. Fíjense, en la línea naranja es este ciclo, el primer gráfico es la evolución del margen de molienda en China, cómo está fortalecido con el ingreso de Brasil. Y este segundo es los stocks en puerto de soja, la llegada. Fíjense cómo esperó China a Brasil con stocks mínimos, en los más bajos, históricos, con ese gap que tuvo Brasil con la cosecha un poquito demorada, y dijo, espero, ya llega, y llegó, y está recomponiendo existencias. Yo creo que es un ciclo bisagra para Estados Unidos, que está soltando esta idea, ¿sí? Decíamos, los que tenemos 20 años, yo venía a comprar a este recinto soja hace mucho tiempo, 20, decíamos, bueno, Estados Unidos, ¿sí?, es el que define el mercado. Ya no, ¿sí?, es un momento bisagra para Estados Unidos, está soltando el mercado de exportación de poroto, teniendo una muy buena cosecha, pero estable, nada que ver con la ebullición de Brasil. Fíjense, muy estable. Estados Unidos no necesita tener más de 120 millones de toneladas, diría que casi no más de 100, 110. Y este año los productores norteamericanos entendieron eso, bajaron área, bajaron superficie, pero como ha sido un verano fantástico, como dije, pudieron tener una muy buena cosecha, con buenos rendimientos y tener este estado de balance, ¿sí? Ya resolvimos, es una cosecha después del verano boreal, del verano norteamericano, muy buena. Las dudas están en el número de exportación, ¿sí? Para saber si este stocks final, si este carry out, va a ser de 10, va a ser de 8, va a ser de 11, ¿sí? Y lo que vamos a ir siguiendo es ese número de exportaciones, que si bien el USDA fue conservador, para mí, lo discutíamos, está un poquito alto todavía. Y si lo corregimos en 2, 3 millones de toneladas, y bueno, nos parece poquito, pero nos cambia bastante porque en el número relativo sería importante la diferencia de confort. ¿Y por qué le dudamos a ese número si es bajo, si es conservador? Porque la verdad es que ya empezó el ciclo, China compró 0, como también se mencionó, las ventas anticipadas estaban bajísimas, fíjense, este es el gráfico acumulado, ¿sí? Deberíamos llegar hasta acá, 45 para 46, y estamos muy bajos en ese ritmo, ¿sí? Con
una diferencia versus el año pasado de casi 6 millones de toneladas. Esos 6 millones de toneladas el año pasado los había comprado China, este año nada. Y fíjense cuál es este gráfico de la demanda en Estados Unidos. Por eso hablo de año bisagra. Hace 20 años exportaba, ¿sí? O hace 10, la mitad de su demanda era para consumo doméstico, industria, molienda, y la mitad para la exportación. Hoy estamos 55 para la molienda, que están los máximos, y solamente 30%, 35 para 30 en el consumo doméstico. La demanda está sostenida en Estados Unidos por la industria, y eso tiene que ver con las políticas, otra vez, de Trump, la política de aumentar la mezcla para biodiesel. El productor norteamericano dejó de sembrar soja para exportar a China, es una alternativa, y está sembrando para la molienda local, y obviamente, como se ha discutido muchas veces en este foro, es un desafío para Argentina, que es el principal exportador. Ciclo, consolidación Brasil, consolidación como protagonista total. Brasil va para los 180 millones de toneladas. Este también me gustó mucho, es la comparación de la evolución de la producción de Brasil y de Estados Unidos. Vemos como Estados Unidos tuvo ese techo de 120 y se estancó. Y bueno, y Brasil triplicó en los últimos 20 años. Y bueno, y Brasil no es solamente producción, no es que aumentó área, sino también es logística y es farmer selling y es dinámica comercial, y eso hace que Brasil sea oferta, no solamente es cosecha. Un poco de mapas, que es enorme Brasil. Este año en junio estuve en un evento de biodiesel y me decían, Brasil tiene un 30% todavía chance para crecer área sin desmontar, lo cual es un montón. La logística se ha desarrollado, también se habló más temprano de las necesidades de infraestructura, de inversión. Bueno, han podido en los últimos 20 años hacerlo. Y los puertos, como esos cuellos de botellas que veíamos hace apenas 10 años en Santos y Paranaguá, hoy embarcan 12 millones de toneladas, 13, 14, 15 millones de toneladas con mucha fluidez, y eso es oferta para China. Con lo cual, el protagonismo es absoluto, por eso digo consolidación, se consolida como principal exportador. Está sembrando, la niña hacia adelante, la niña es buena para el Mato Grosso, con lo cual Brasil no le tiene tanto miedo y los productores están vendiendo mucho. Se vienen las lluvias, la siembra está comenzando, es muy preliminar, pero con mucho mejor panorama de suelos que el año pasado. ¿Se acuerdan? El año pasado decíamos, está muy seco, está demorada la siembra, hay que esperar las lluvias, no vienen. Hay lluvias, el suelo está mejor, igual se define en diciembre el partido. La molienda, con 180 millones de toneladas, también muele, es la tercera industria del crushing del mundo es Brasil, cuarta es Argentina. El margen de molienda no es tan bueno, solamente en Estados Unidos el margen es espectacular, porque claro, sí tiene la competencia de esa exportación de China que está originando. Brasil está invirtiendo para moler 80 millones de toneladas, quiere equiparar a Estados Unidos, o sea, eso es un desafío permanente que tiene Argentina, y una oportunidad de tener ese socio comercial tan dinámico, tan avasallante. Hoy está con el 80-83% de la capacidad instalada y con esa zanahoria que es el biodiesel, ¿no? En la mezcla. La soja hoy en Brasil está relativamente cara, las bases están haciendo su trabajo, China quiere soja brasileña, por eso el margen de la industria doméstica no está tan bueno. Argentina, ciclo de transformación. No voy a hablar mucho porque hablo mucho y porque le dejo a Emilce que va a hacer foco en el hermoso mercado local. ¿Y por qué veo a Argentina como una oportunidad de transformación? Lo estamos viendo, ¿sí? Argentina, bueno, ya esta casa, la semana que viene la Bolsa de Buenos Aires va a hacer su proyección para el área. La intención de siembra, absolutamente dinámico, porque bueno, con la oportunidad de vender, no con baja de retenciones, con retenciones cero, bueno, muchos productores estarán cambiando la idea de qué sembrar.
Yo creo que es una oportunidad, es una ventana para Argentina de aire fresco, por más que no sea algo permanente, de levantar la mano y decir, acá hay soja, la oportunidad de cargar. Ayer veíamos la noticia, China comprando entre 10 y 15 barcos argentinos ayer para cargar en noviembre. Eso es en contra de todas las estacionalidades, pero es levantar la mano y decir, China, acá también, Brasil te carga 7 millones de toneladas en temporada baja, o en agosto, o en octubre, nosotros podemos ir acompañando también. ¿Hay soja para moler? Hay soja para moler. Clientes míos de Paraguay encantados de bajar la soja para la eficiente y competitiva industria de la molinería argentina y rosarina, voy a decir que soy yo. Entonces, este cuadro de evolución pienso que está en transformación, que Argentina, con un tipo de cambio único y con unas retenciones favorables para el desarrollo, para la dinámica, para acompañar a Brasil, ya termino, tiene una oportunidad. Este es el gráfico de ayer, cómo ganó precio Argentina versus Chicago. Bajó Chicago, se valorizó el mercado local, la relación de precios, una oportunidad de venta para cubrirse con Chicago, comprar Chicago, quien quiera, que todavía no sabe muy bien si va a sembrar. Y bueno, y sin duda es una oportunidad de ganar competitividad. Argentina otra vez exportando soja, ¿sí? Como yo cuando venía a comprar acá hace 20 años. Es, para mí, fantástico. Conclusiones, atento hacia adelante, mercado climático sudamericano. Niña, la verdad que la niña, considerando cómo están los suelos, puede ser muy buena para Brasil, lo cual sería bajista para los precios internacionales. ¿Qué hacen los farmers, los productores, si venden o no? Norteamericanos no está vendiendo, Brasil sí está vendiendo, tiene casi 35% de pricing con futuros para el año que viene. Productor norteamericano no está esperando el subsidio de Trump, eso va a ser más bajista para mediano plazo, para cuando salgamos nosotros. Y bueno, esta negociación con China-Trump, que es así, es muy importante, pero aparentemente hay otros temas más importantes este año, como bueno, TikTok, tierras y inteligencia artificial. El mundo cambió. Muchas gracias, quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sol. Respirá, toma agua. Cuánta información que nos has mencionado hoy. Y Emi, te doy lugar para que nos cuentes sobre el mercado local. Bueno, muchas gracias. Gracias a Axoja, la verdad que este es un evento que siempre esperamos todos los años. Es un gusto volver a encontrarnos con mucha gente querida acá y un placer sobre todo compartir el panel con ustedes. Con el equipo armamos algunas diapositivas respecto a las proyecciones a corto plazo, como estamos viendo el panorama para la producción 25-26 y también extendiendo la mirada, qué podemos esperar para el complejo soja a mediano, largo plazo, bajo ciertas condiciones que nos animamos a imaginar. Bueno, para comenzar, ya nos explicó muy bien Sol, tuvimos un invierno atípicamente lluvioso que nos deja hoy con reservas de humedad incluso excesivas en zonas donde en los últimos años estábamos acostumbrados a ver déficit de humedad, una sequía tras de otra, bueno, un cambio dramático. Y si miramos qué puede pasar en el corto plazo, los dos mapas que tenemos a continuación son del Servicio Meteorológico Nacional para las lluvias trimestrales, condiciones más bien normales, y para lo que son temperaturas, una mayor probabilidad de temperaturas por encima de la media, de lo normal. Una mala noticia para los que somos team invierno, pero bueno, una buena noticia para ayudar a secar estos excesos hídricos donde sea necesario. Algo nos dijo Sol, que estaba aumentando la probabilidad de la Niña respecto a lo que se esperaba el mes pasado para lo que es el final de la primavera, inicios del verano, pero todavía sigue siendo probabilidades relativamente bajas, no tan lejos de una probabilidad de un año normal, con lo cual los meteorólogos, los asesores nos explican que en caso de darse esta Niña, hoy por hoy apuntaría a una Niña más bien débil y de corta duración. Mientras tanto, esto hace que cobren más importancia los fenómenos regionales, como por ejemplo este calentamiento del Atlántico, que es justamente el que explica las lluvias por encima de lo normal que tuvimos durante el invierno y que nos deja hoy parados con suelos entre óptimos, excesos, según la zona donde estemos, por supuesto.
En todo este panorama, lo que hoy estamos estimando para las siembras de la campaña próxima es que vamos a volver a los niveles previos a lo que fue el año pasado. El año pasado habíamos tenido el golpe de la chicharrita, que por supuesto hace 2 años atrás había diezmado la producción de maíz. Frente a esto se sembró mucho menos maíz. El área de maíz la podemos ver en la línea naranja, como había caído el año pasado. Bueno, para el próximo año estamos esperando que se recupere parte de eso que se había perdido en área sembrada, principalmente hacia el norte del país, y como correlato bajaría la soja a una expectativa inicial de 16,4 millones de hectáreas, según estiman actualmente el equipo de GEA de la Guía Estratégica para el Agro. Por supuesto, la soja recién se está sembrando en Argentina, falta mucho para ver qué va a pasar efectivamente con el clima, pero hoy por hoy lo que podemos hacer es tomar un rinde matemático, un rinde tendencial, que nos va a dejar con una producción, un horizonte productivo de 47 millones de toneladas. Fíjense que eso sería el menor valor de los últimos 3 años, digamos, por supuesto, muy por encima, más que duplicando el año de la sequía, pero relativamente un poco menos respecto de los 2 años anteriores. Acá la gran duda la vamos a tener del lado de los stocks. Nosotros hasta hace poco estimábamos un nivel cómodo de stocks, pero bueno, la noticia de esta semana con la rebaja, la eliminación temporal de retenciones, puede hacer que finalmente se termine usando un poco más de soja esta campaña y que baje un poco el carry para la campaña próxima, pero aún esto es muy preliminar. Hoy es el primer día de vigencia de la norma, va a tener una vigencia relativamente corta, con lo cual no va a tener probablemente tanto impacto sobre las decisiones de siembra del año próximo, pero bueno, la diferencia, por supuesto, la podemos tener en ese número de cuánto stock pasemos a la nueva campaña. Voy a ir apurándome un poquito. Respecto del consumo o del uso de soja, ¿qué podemos esperar? Esta es la hoja de balance que proyectamos con el equipo de estudios económicos, con una oferta total apenas por encima de los 60 millones de toneladas, nos va a dejar en un nivel relativamente cómodo para repetir el nivel de crash de este año, un poco más, un poco menos, pero estamos esperando un nivel de industrialización de soja en línea con lo que fue la campaña actual y exportaciones que, según nuestra visión, volverían más cerca del promedio, aunque acá también dependemos mucho, como ya mencionaron muy bien los dos que me precedieron, todo dependerá de cómo evolucione la guerra entre Estados Unidos y China para ver si realmente ese nivel de exportación como poroto vuelve a los niveles promedio o si vamos a seguir con un volumen relativamente más alto de ventas de poroto a China. Como decía recién, y me quiero centrar hoy hablando desde este escenario en lo que es las proyecciones de la industria de soja, acá lo que tenemos es cuánto soja se usa de importación para la industria de crush y cuánto se usa de soja doméstica. Entonces, lo naranja nos muestra cuánto se importa, lo verde cuánta soja argentina se usa para la industria de procesamiento. Más allá de que la importación contribuyó más al procesamiento de soja en estos últimos años, el nivel total de crush en Argentina está relativamente estancado hace 10 años. Antes Sol nos mencionaba cómo creció fuertemente la industria estadounidense gracias al impulso que se le dio desde el gobierno al uso de biodiesel. Bueno, acá ha sido bastante más volátil esa política de biodiesel, incluso también más volátil que en Brasil, que ha ido creciendo lentamente a lo largo del tiempo. Acá tuvimos varias idas y vueltas. Entre otros factores, esto contribuye a explicar por qué la tendencia a largo plazo de la industria argentina se ha desviado respecto de estos dos principales socios competidores. Fíjense cómo evolucionó la capacidad de crushing, la inversión en industrias que tuvimos entre el 2003 y el 2013, que Argentina más que duplica su capacidad de procesar oleaginosas, de procesar soja y girasol principalmente, y cómo desde el 2013 al 2024
de hecho, cae la capacidad de procesamiento por algunas plantas que pasan a ser inactivas, mientras que Brasil sigue creciendo y de hecho pega un salto bastante interesante en esta última década, y lo mismo pasa con Estados Unidos. De hecho, al 2024, la capacidad de procesamiento de Estados Unidos y de Brasil vuelve a superar a la capacidad de procesamiento en Argentina. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo puede revertirse esta tendencia? ¿Cómo puede Argentina volver a ser un vagón, una locomotora en lo que es la industria sojera del mundo? Para esto utilizamos el modelo ACMEMOD, que es el modelo que la Unión Europea usa para evaluar su política agrícola común. Por ejemplo, cuando se incorpora un nuevo país, cuando se toma una medida, estos resultados se evalúan según un modelo econométrico que el equipo de estudios económicos adaptó al caso argentino. El último año cerrado es el 2024 y por eso ese se toma como año base para proyectar los siguientes 10 años, en este caso de la industria de soja. En el año 2024 tenemos los números en la primera fila de producción, crushing y exportaciones de porotos y subproductos. Lo que me interesa ver es que en base a ese año 2024, si proyectábamos que todo seguía igual, esto es, que había una brecha cambiaria del 40%, que había retenciones del 31%, bueno, la producción de soja en Argentina aumentaba hasta el 58,5 millones de toneladas y el crush pasaba a 47. Con los cambios que se habían tomado hasta la semana pasada, que incluían la eliminación de la brecha cambiaria y una rebaja permanente de retenciones, tanto para el poroto como para la harina y el aceite, ya ese horizonte de producción había mejorado a 59,2 millones de toneladas para la producción y 47,6 para el crushing. Ahora, ¿qué pasaría si empiezan los escenarios? Bueno, ¿qué pasaría si los derechos de exportación bajan, se eliminan completamente para todos los productos del agro? Acá tenemos derechos de exportación del 0%, como están vigentes hoy quizás, pero permanentes. Acá lo que estamos imaginándonos es que no se vuelvan a levantar los derechos de exportación del 0%. Y también suponemos que hay una mejora en la infraestructura, porque siempre que necesitemos producir más, bueno, vamos a necesitar rutas, vamos a necesitar ferrocarriles, vamos a necesitar la hidrovía para poder importar materia prima de los países vecinos, pero también, por sobre todo, que la mercadería que se produce, sobre todo lejos de los puertos, pueda llegar en tiempo y forma a el nodo Gran Rosario. Entonces acá suponemos mejoras en las rutas, suponemos mejora en los ferrocarriles, suponemos que se licita la hidrovía, que la ley de cabotaje permite mejorar el transporte de cabotaje justamente por barcazas. Y frente a todo esto, lo que tendríamos, bueno, antes una nota que agregamos hoy, frente a el anuncio que se hizo de la rebaja de retenciones, la medida, esta evaluación es solamente en el corto plazo del efecto que tiene para el anuncio que se hizo. Quiero decir con esto que, considerando que solo se elimina durante un mes, bueno, la idea era ver cuánto tenemos remanente por vender al exterior. Así que acá solamente estamos considerando de lo que desde la bolsa estimamos que se va a exportar durante toda la campaña actual, cuánto ya se vendió. Y eso nos deja el remanente que resta por vender, cuántas DJB realmente faltan presentar a la fecha. Nuevamente, solo estamos considerando entonces el volumen de ventas al exterior, no el stock de compras domésticas. En ventas al exterior, entonces, lo que resta vender de la campaña 24-25 es prácticamente nada en trigo, y la principal diferencia la tenemos en soja, en complejo soja, tanto poroto como harina y aceite, y en maíz. De las 27 millones de toneladas que restan vender, casi el 75% corresponden al complejo soja, el 24% a maíz en grano y menos de un 1% al trigo. Valuando esa mercadería a el FOB que teníamos vigente al momento de anunciarse la medida, son en total 9.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno impuso un límite de 7.000 millones de dólares. Vale aclarar que acá siempre nos estamos refiriendo a la mercadería actual, a la mercadería de la campaña actual, porque el costo financiero de la medida va a ser adelantar el total de la liquidación de dólares, y esto normalmente hace que se presenten DJB para embarque relativamente corto.
Si después uno sumase ventas de las campañas próximas, ventas anticipadas de las campañas próximas, por supuesto estos números podrían aumentar. Bueno, vuelvo a, hagamos de cuenta que esto se mantiene en el tiempo, hagamos de cuenta que esta eliminación de retenciones se mantienen. Acá lo que podemos ver es que la producción de soja al 2035 crecería a 65,6 millones de toneladas. O sea que la producción al 2035, en lugar de ser 58,5, va a ser 65,6. ¿Y qué pasa con el crushing? Sumaría 6,6 millones de toneladas en 10 años, pasando de 45 a 51,6. Fíjense que esto también va a redundar no solo en mayores exportaciones de poroto, sino también mayores exportaciones de harinas, de aceites, de biodiesel. Y este mejor ingreso que le va a permitir al productor la eliminación de retenciones, le va a permitir invertir en mejorar la tecnología que aplica a su cultivo. Acá nos basamos en otro modelo del convenio que tenemos con la Universidad de Wageningen, que es de Yield Gap y mide la brecha de producción, la brecha tecnológica de producción, y asumimos que todos los productores van a conseguir producir al 80% del mejor rinde de su zona. A eso le llamamos cerrar la brecha tecnológica. Suponiendo que la mejora en el ingreso permite mejorar la tecnología de producción y eso hace cerrar la brecha tecnológica, vuelvo a repetir, con tecnología que existe, no estamos pensando que se va a descubrir nada nuevo, sino que el productor va a poder acceder a lo que ya existe, y esto lo voy a pasar por arriba, la presentación se las dejamos, mejorar la genética de semillas, mejorar la reposición de nutrientes, mejorar y actualizar el parque de maquinaria agrícola. Bueno, acá ya estamos hablando de un horizonte productivo en 10 años de 71 millones de toneladas de la soja, que nos permitiría que el crush crezca por encima de los 55 millones de toneladas y no a costa de la exportación, que como ven puede seguir creciendo tanto en poroto como, por supuesto, en harinas, aceites y otros productos de mayor valor agregado. Esto en los próximos 10 años implicaría que las exportaciones del complejo soja a lo largo de la próxima década va a sumar 62.500 millones de dólares para la economía argentina. Los números hablan por sí solos y sin dudas es algo que está en nuestras manos para poder empezar a pensar cómo implementarlo y dejar de pensar que el tren se nos pasó y ver cómo nos subimos a esta nueva ola. Así que bueno, perdón por el exceso de tiempo y dejo a mi compañero. Bueno, muchas gracias, Emi. 47 millones de toneladas, entonces el número con el que vamos a empezar a trabajar para la nueva campaña. Te dejo, Iván, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi idea es hablar ahora un poquito de la última parte de la cadena comercial, ¿no? Agropecuaria, de la soja, específicamente de los mercados, ¿no? Y nosotros, bueno, el nombre A3 probablemente a ustedes les resulte ajeno, pero básicamente permítanme hacer esta pequeña regresión histórica. A3 hoy es la conjunción de lo que era nuestro tradicional MATBA, fundado en 1907, el Mercado a Término de Buenos Aires, ROFEX, el Mercado a Término de Rosario, fundado en 1909, y MAE, que fue un mercado interbancario de renta fija y de monedas que se fundó en 1989, ¿no? De ahí fue que surge A3 Mercados. El nombre A3 es de Argentina, la A y el 3 de 3 mercados. No estuvimos así una tormenta de idea de marcas de muchos meses, fuimos bien concretos en la elección, pero básicamente para identificarnos claramente, hoy somos la conjunción de 3 mercados que permite acceder a un abanico de instrumentos muy valiosos, muy útiles para la cadena y específicamente para lo que es la cadena agrocomercial, los futuros de soja, entre otros, futuros de trigo también, futuros de maíz, pero básicamente es eso hoy a 3 mercados, la conjunción de 3 mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Y en esa diversidad de productos, en todo lo que es el segmento agropecuario, que es el producto histórico de A3 mercados, de esa conjunción de mercados, hoy incluye futuros de soja, de trigo, de maíz y algunas herramientas más que estamos lanzando para complementar y hacer cada vez más útil este mercado que ahora vamos a mencionar, ¿no? Este gráfico lo hemos usado decenas de veces en nuestras presentaciones, pero yo creo que siempre es muy importante remarcarlo. Y fíjense,
Ustedes tienen ahí en celeste lo que es la producción agropecuaria histórica de Argentina. En barras azules lo que fue la operatoria o lo que es la operatoria de futuros y opciones, también en la historia. Y en la línea roja lo que representa porcentualmente la operatoria de futuros y opciones sobre la producción. Fíjense la particularidad de las primeras décadas del siglo XX, donde la operatoria de futuros y opciones superaba ampliamente a la producción que naturalmente era menor, pero bueno, básicamente son las primeras décadas de un siglo donde había muy poco intervencionismo del Estado en precios, en tipos de cambios, en dinámicas que son necesarias en los mercados. Los mercados necesitan tener libre formación de precios y una de las utilidades principales de un mercado de futuros y opciones es el descubrimiento y la generación de precios, y ahí la operatoria de futuros y opciones respecto a la producción era muy grande. Después, ¿qué pasó? Durante décadas, golpes de Estado en Argentina, Junta Nacional de Granos, intervencionismo, etcétera, hicieron que la producción de futuros y opciones prácticamente caiga al piso respecto a la producción agropecuaria, ¿no? Y después, en el año 93, con el lanzamiento de un producto que en aquel momento hizo Rofex, que se llamó ISR, el índice de soja Rosafé, que probablemente muchos lo recuerden, empezó a resurgir de a poco también, se desarma la Junta Nacional de Granos, empieza a haber libre formación de precios y empieza a crecer, fíjense en las barritas azules, obviamente la crisis del 2001, y hoy ya la producción, la operación de futuros y opciones, la negociación de futuros y opciones representa prácticamente la mitad de la producción agropecuaria del país, lo cual es algo que hace años era prácticamente imposible. Obviamente cuando uno piensa en Chicago, en mercados y en países desarrollados, la producción es 7-8 veces, perdón, la operación de futuros y opciones es 7-8 veces la producción. Ahí hay una gran participación de hedge funds, participantes financieros en el mercado agropecuario, que en Argentina todavía no tenemos, pero no es una locura pensar que en algún momento podamos tener. Pero siempre traemos a colación este gráfico para marcar la importancia del no intervencionismo en los precios, en las variables naturales que un país necesita para que los mercados se desarrollen, para que la economía se desarrolle. No descubro nada con esto que les estoy contando, pero es algo que siempre remarcamos y obviamente estamos viviendo en estos últimos años que mayor libertad en todas esas variables facilitan el uso de los mercados como herramientas para una cadena comercial tan importante, por ejemplo, como es la de la soja, ¿no? Entonces, fíjense esto, este es el volumen anual de operatoria de futuros y opciones agropecuarios en A3 mercados. La verdad que los últimos años han sido muy auspiciosos, tanto la soja como el trigo y el maíz vienen creciendo rotundamente, con la participación muy importante de todos los integrantes de la cadena, agroexportadores, acopios, corredores y algunos participantes que hasta hace algunos años no imaginábamos y vamos a ver ahora en unos slides posteriores. Pero fíjense que la operatoria viene creciendo, estimamos que el 2025 no sé si va a llegar a ser récord, pero va a estar muy cerca de los años récords que hemos tenido en los últimos 5 años. Así que es también eso algo muy auspicioso. Y algo muy importante también es lo que nosotros denominamos entrega o delivery de la mercadería. Nuestros futuros y opciones, cuando se llegan a fin de vencimiento, pueden llegar a la entrega física de mercadería. Eso es algo muy utilizado hoy por las agroexportadoras y por los productores y acopios, ¿no? Es algo que tiene mucho por crecer por delante. Hoy la entrega física de mercadería representa aproximadamente el 5% de la operatoria de futuros y opciones y es algo en el que estamos lanzando muchas nuevas herramientas que ahora vamos a contar para favorecer la entrega de mercadería, ¿no? Y otro dato importante para contar dónde estamos, este es el ranking de la FIA. La FIA es la Futures Industry Association. Para quienes les gusta el fútbol, es una especie de FIFA del fútbol, ¿no? Que nuclea los principales mercados de futuros del mundo y toma algunas estadísticas al respecto. Fíjense que en A3 mercados, en lo que es soja, tanto en futuros como en opciones, estamos en el tercer lugar a nivel mundial, obviamente lejos de mercados líderes como son Chicago, ¿no? Y por supuesto Dalian, en China, donde gran parte de la operatoria de futuros y opciones que hay allí es especulación, ¿no? Especulación en términos positivos, no hay por qué verlo como algo negativo, pero en A3, a pesar de estar en un tercer lugar, que es positivo, es todo operatoria de integrantes de la cadena agrocomercial. No hay todavía una operatoria fuerte de
participantes financieros como sí hay a nivel global en Chicago, en China. Entonces hay mucho por crecer en ese sentido. Y acá hay algo muy interesante. Esto, fíjense que hace algunos años atrás no existía. ¿Qué son estas barritas? Es la operatoria de futuros y opciones agropecuarios que hacen los fondos comunes de inversión locales de Argentina. Algo que antes no sucedía, ¿no? Entonces, fíjense, los distintos colores son distintas sociedades gerentes de fondos comunes, están las bancarias, las independientes. Obviamente no ponemos los nombres acá porque es información confidencial, pero fíjense que está, si bien hay alguna que predomina, está bien distribuido y es algo que era impensado hasta hace poco en nuestros mercados. Por ejemplo, si ustedes hacen una comparación, no sé cuántos de ustedes invierten en un fondo común de inversión money market o de mercado de dinero, o quiénes tienen cuenta en Mercado Pago. Si hacemos el ejercicio y levantan la mano, ¿quiénes tienen cuenta en Mercado Pago? A ver, arriba las manos, a ver, más. Bueno, mucha gente tiene cuenta en Mercado Pago, con lo cual está invirtiendo en un fondo común money market, o lo pueden hacer directamente o indirectamente. Ahora, ¿cuántos de ustedes han invertido o tienen cuotas partes en fondos comunes de inversión locales que invierten en soja? 3 empanadas. Bueno, hay mucho por crecer, pero fíjense, si vemos la parte vacía del vaso, hay muy poca gente que todavía los usa. Si vemos la parte llena del vaso, son nuevos participantes institucionales en nuestros mercados agropecuarios, en los mercados de futuros y opciones de la soja que hace 5 años no existían. Y eso es una muy buena noticia para el desarrollo de los mercados. Si logramos aún más estabilidad de variables, menos intervencionismos, mejores herramientas de nuestro lado como mercado también, esto va a ser cada vez mayor. Entonces tenemos que apuntar mucho a eso. Y fíjense este otro gráfico curioso, ¿no? En nuestros futuros y opciones agropecuarios siempre han participado los jugadores tradicionales, corredores, agroexportadoras, acopios y demás. Este gráfico muestra jugadores no tradicionales del mundo agro, es decir, lo que llamamos ALICs o brokers o corredores que vienen del mundo financiero y empezaron en algún momento a hacer futuros agropecuarios. De nuevo, los colores son distintos brokers, no podemos poner los nombres, pero fíjense que hay una variedad que antes no existía, que en general lo que hemos visto es que participan para agrandar la torta, es decir, no le están sacando clientes a los jugadores tradicionales, pero están agrandando la torta. Entonces hay cada vez más players no tradicionales del mundo agropecuario que se meten en los futuros y opciones de soja, de trigo y de maíz. ¿Por qué cuento esto de los no tradicionales, de los fondos comunes de inversión? Porque es un mercado que se está dinamizando. Entonces, cuanto más lo sembremos, cuanto más lo reguemos, cuanto de más libertad lo dotemos y de mejores herramientas, más útil va a ser para la cadena comercial agropecuaria, porque va a haber más liquidez, más dinamismo, más opciones. Entonces, esto es muy importante que suceda y fíjense qué notable es en los últimos años, ¿no? Algo que era impensado décadas atrás. ¿Y qué estamos haciendo para seguir favoreciendo esto? ¿Cómo lo regamos? ¿Cómo lo sembramos? Bueno, un montón de herramientas, ahora no me voy a detener en detalle en cada una, está el equipo agro de A3 ahí atrás, después si quieren preguntarle, pero RFQ, que es una forma en la cual se pueden a los productos menos líquidos pedir cotizaciones por grandes volúmenes entre participantes y cotizar de forma anónima, algo que agiliza mucho esa operatoria. El CPX u operaciones al cierre, que es para quienes están en el mercado poder operar directamente o poner órdenes a los precios de ajuste o precios de cierre, algo que simplifica mucho la operatoria. Estas son herramientas que ahora no voy a entrar en tecnicismo ni en detalle, pero créanme que son la parte que nos corresponde como mercado, que estamos haciendo para apoyar todo ese dinamismo, toda esa libertad y toda esa facilidad de uso o mejor experiencia de usuario para que el volumen y la liquidez siga creciendo, no solo para quienes siempre lo han usado, sino para los nuevos que se incorporan y que encuentran una buena experiencia, ¿no? Bueno, carta garantía, OTC. ¿Qué es el OTC? Es el registro de una operación física espejo de futuros. Siempre hemos tenido la contra de que mucha gente no le ofrece futuros y opciones a sus clientes por las dificultades de las diferencias y las garantías, que son cuestiones muy puntuales del mercado de futuros. Hoy los brokers pueden ofrecer en A3 la operatoria de un futuro sin exigirles garantías y diferencias diarias a sus clientes, sino encargándose ellos y a cambio haciendo un registro de esa operación en el propio mercado con las ventajas de tener
por detrás una operación de futuro o de opciones que lo respalde. Esto también es una herramienta muy válida. Algunos detalles más. En base a algunas normativas últimas estamos lanzando plataformas de emisión y registro de warrants para que cualquier entidad relacionada al agro que use estas herramientas pueda ofrecer a sus clientes warrants para mejor calificación en los créditos bancarios o incluso para usar esos warrants también como garantía en la operatoria de futuros. Esto es algo muy nuevo que también después el equipo de agro, a quien le interese después de la charla, le puede contar. Pero son todas estas herramientas o tecnologías que vamos lanzando para apoyar esa realidad, ¿no? Bueno, hay más detalles de procedimientos de facturación de mercadería, hay más detalles también de Wink. Wink es un software que usan los brokers para todo lo que es la entrega física de granos, la operatoria específicamente. Más, después cuando le compartamos la presentación pueden ver este detalle que no me voy a tener, pero ¿a dónde apuntamos? Apuntamos, lo que decíamos, a que cada vez haya más operatorias de futuros y opciones, a que cada vez haya más entrega física de granos, a seguir sumando fondos locales, administradoras de fondos que empiecen cada vez más, como vimos en esos gráficos, a amigarse con nuestros productos agropecuarios, con nuestra cadena comercial agropecuaria, sumar grandes participantes del exterior. Esto es algo que si Argentina mantiene el rumbo, nosotros percibimos y ya hay diálogos de que van a empezar a sumarse de a poquito, algo como les decía que sucede en el exterior, que sucede en Chicago, que sucede en China, los participantes del exterior financieros, pero que acá todavía no tenemos, y lo que veníamos hablando recién, simplificar las herramientas desde nuestro lado, desde el mercado, para que los productos sean cada vez más usables y más prácticos para ustedes y para toda la cadena de la soja y agropecuaria en general. Así que bueno, este era un poco el detalle muy rápido que quería contar de la actualidad del mercado. Fuimos muy veloces en la explicación, así que lo que haga falta, por supuesto, después lo podemos conversar y les vamos a compartir la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Iván. Hola. Ya estamos pasados 5 minutos del tiempo que nos correspondía a nuestro panel, pero me habilitaron acá por línea a hacer una pregunta, así que le vamos a robar 5 más. Me habilitaron por cucaracha. No, creo que esta pregunta es más para las chicas, espero que no se ofendan, y es con respecto a este régimen de baja temporal de retenciones. ¿Qué se imaginan que puede ser la dinámica del mercado en estas próximas semanas? ¿Cuál es el remanente que tiene el productor hoy por hoy para vender? ¿Cuál es la mercadería que le queda hoy por hoy? ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el producto de exportación de estas declaraciones nuevas de venta que se van a hacer? Si hoy, como nos comentaba Sol, con esta necesidad que tiene China y este no acuerdo con los Estados Unidos, si ven mucho potencial para que sea exportación de poroto y por ahí ver algo más que esos 9,5 que nos mostraba Emi de exportaciones. Bueno, hola. Arranco yo un poco lo que compartíamos y discutíamos, que es como es algo transitorio y por un cupo determinado, la oportunidad más flexible es embarcar rápidamente poroto, ¿no? Por eso China levantó la mano y dijo, Argentina gana competitividad, acompaño a Brasil, cargo en Argentina, completo en Paranaguá o en Santos, como era la dinámica habitual, ¿no? Que sea realmente esto una oportunidad muy importante para la industria, al ser algo limitado, por supuesto que sí, porque es el rubro principal, el corazón de nuestros agronegocios, y es lo que espera el mundo, no solamente China, el mundo espera nuestro aceite, nuestra harina, pero bueno, por la dinámica y lo transitorio temporal, la verdad es que lo más flexible es el embarque de poroto. Y con respecto al trigo, que un poco anticipaba Emilce, que ahora le paso la palabra, había 0 registros de exportación de la nueva campaña. Si bien ese trigo está por llegar y hay que anticipar los dólares, las liquidaciones, la verdad es que es tan inminente porque estamos a semanas de que ese ciclo comercial inicie. Yo creo que, bueno, que es una oportunidad también para colocar a Brasil y que tenemos un excedente de otras 6 millones de toneladas para salir Latinoamérica. Todos nuestros clientes, mis clientes de Caribe, de Latam, están esperando el trigo argentino bueno, de calidad y competitivo y de volumen como es el que tenemos este año. Bueno, también estuvimos trabajando con el resto del equipo haciendo algunas estimaciones. Tenemos para lo que es soja, son alrededor casi 18,5 millones de toneladas todavía para comprar, sumando industria y exportación.
En el caso del maíz, a la exportación le resta comprar aproximadamente unos 8,5 millones de toneladas, más lo que suma consumo interno, que también llega cerca de las 19. En trigo, si vemos la campaña actual, lo que resta comprar es relativamente poco, pero bueno, en total estamos algo abajo de las 40 millones de toneladas, que a un valor estimado, digamos, de fácil retenciones pueden ser unos 11.000 millones de dólares, pero bueno, siempre sí hablando de los números de la campaña actual. La verdad que el programa tiene bastante para resultar exitoso en el sentido de los objetivos que se propone el gobierno. De hecho, vimos esta reacción en el mercado el día de ayer, el día de hoy. Si no me equivoco, A3 tocó un récord de diario, que fue el doble del récord anterior. Realmente el número operado en A3 ayer fue impresionante. En el mercado local también hubo movimientos en los precios. Y a nivel macro, bueno, vimos una baja del riesgo país, vimos que en principio, digamos, la expectativa resulta favorable. Veremos qué nos deparan las próximas jornadas. Bueno, muchas gracias al panel, muchas gracias a Axoja, muchas gracias a todos. Un aplauso grande.